Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos hoy transmitiendo nuestra mesa redonda desde Perlavisión, en el corazón de la bellísima ciudad de Cienfuegos, capital de la provincia del mismo nombre, y vamos a hablar hoy de un tema seleccionado por las propias autoridades del territorio para hablar de la provincia. Saben que cada mes estamos yendo a provincias a contar lo más sobresaliente, desde lo más sobresaliente acercarnos a la actualidad de las provincias. Vamos a hablar hoy de la dulce recuperación cienfueguera, que tiene que ver con la recuperación azucarera en el país, que tiene en esta provincia un marcado elemento de, digamos que van a empezar una zafra con un nuevo central. Tienen aquí la VPC que más caña aporta como colectividad. En fin, hay tantas cosas de las que contar. Vamos a tratar de acercarnos a cómo vive la gente que está protagonizando la difícil recuperación azucarera en Cuba. Y entonces les voy a presentar a nuestros invitados aquí en Perlavisión, en el estudio principal de Perlavisión. Está con nosotros el ingeniero Arnaldo Antonio Costa Delgado, quien es el director general de la empresa azucarera Cienfuegos. El también ingeniero Néstor Hernández Martínez, director de operaciones de zafra de la empresa azucarera Cienfuegos también. El ingeniero Julio Amaury Rodríguez de Pestre, director de la unidad empresarial de base, el Central Azucarero 14 de Julio, y al ingeniero Amaury Subit Pérez, director de atención a producciones agropecuarias de la empresa azucarera. Tenemos el placer también y el honor de que nos acompañe en el estudio, en esta mesa redonda, a la compañera Lidia Esther Brunet Nodarse. Es la primera secretaria del partido en la provincia de Cienfuegos. Está también Mario Padilla, vicepresidente de los consejos de la administración, Juan José Ponce del Buró Provincial, Marcelo Verdecia, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y un héroe del trabajo de la República de Cuba, el presidente de la CPA Nicaragua Libre, Juan Miraldo Mir López, junto a otros representantes de organizaciones y también de instituciones de la provincia de Cienfuegos. Comenzamos ya nuestra mesa redonda y lo vamos a hacer con un acercamiento a la historia de este territorio cargado de leyendas desde la época del cacicazgo de Jagua, que le puso nombres. Recuerden que no solo se dice siempre que se habla de Cienfuegos, siempre se dice que se habla también de Jagua, de la bahía, del cacicazgo, de las leyendas que tienen que ver con la historia de esta maravillosa provincia. Acompáñenos en la mesa redonda. Nace Fernandina de Jagua el 22 de abril de 1819 bajo el halo de nativos y foráneos. Surge así, desde este punto, Cienfuegos, única ciudad en Latinoamérica fundada en el siglo XIX que bajo el dominio español fue instituida por descendientes de franceses. En menos de 2 siglos de existencia, la ciudad portuaria, distinguida además por llanuras y las elevaciones del macizo Guamuaya, se consolida como un territorio industrial, agropecuario y turístico. En 8 municipios se distribuye una población de alrededor de 410.000 habitantes. 32 grandes empresas industriales funcionan en la provincia, entre las que destacan la termoeléctrica más eficiente del país y el primer proyecto del ALBA, la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos. Entre su patrimonio natural se incluye la altura culminante de la región central de Cuba, el Pico San Juan. En la zona también está ubicada la Cueva Martín Infierno, poseedora de una estalagmita corroborada por expertos como de las mayores del mundo. El Parque del Nicho, la Marina Marlin, el único baluarte militar del perímetro sur de Cuba, conforman además las riquezas de la llamada Perla del Sur, Ciudad de las Cúpulas, Los Leones y el prado más largo de la isla. El Centro Histórico Urbano se declaró Monumento Nacional en 1995. 10 años después, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO también distinguió este perímetro por sus valores universales.
La preservación de la memoria histórica e identidad cultural constituyen aquí principios que rigen a diario la cotidianidad de cienfuegueros y cienfuegueras. El gran sonero de Cuba, el bárbaro del ritmo, cantó a su ciudad natal y concluyó. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llega... El ambiente cultural, su carácter cosmopolita y moderno la definen. Cienfuegos desanda entre pasado y presente, espera la celebración de su bicentenario e invita a descubrir su amplio patrimonio tangible e intangible. Desde Cienfuegos, Marlady Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y Marlady nos recordaba en su crónica de Cienfuegos las maravillas que tiene esta ciudad y la provincia en general que podrían haber merecido la mesa redonda. ¿Por qué vamos a la recuperación azucarera? Yo creo que es importantísimo recordar que cuando se funda esta ciudad el 22 de abril de 1819, en una comitiva encabezada por don Luis de Clouet y 46 franceses, que se funda la colonia fernandina de Jagua, ya se estaba pensando en el auge económico que podría llevar y la producción azucarera. La producción azucarera que va a distinguir a esta provincia donde llegó a haber en determinado momento más de una docena de centrales azucareros. Llegó a haber, bueno, si se cuenta los ingenios, los trapiches, etcétera, casi un centenar. Pero como todos los territorios del país, también hubo un momento en Cuba, en el caso de Cienfuegos, en que hubo que hacer un recorte en función de la eficiencia. De los trabajadores del azúcar parecía ya que casi ni se hablaba. Cuando llegamos al territorio de Cienfuegos pedimos de qué hablar, qué ustedes sienten que podría estar señalando el espíritu de trabajo, la consagración, los mejores resultados, la eficiencia, y nos dijeron: vamos a hablar de la recuperación azucarera. Estamos de acuerdo porque, entre otras cosas, tiene mucho que ver con un espíritu que se va expandiendo por todo el país. Las próximas zafras han de ser también las que devuelvan su sentido a mucho de lo que constituyó la identidad misma de la economía en gran parte de Cuba. Pero por eso yo quiero hablar ahora con Arnaldo sobre el porqué de la recuperación azucarera, en el contexto mismo de Cienfuegos dentro del país. Es decir, una provincia que de un auge económico importante, que nació prácticamente ese auge con la industria azucarera, llegó a tocar literalmente fondo en materia económica azucarera también. ¿Por qué ahora se habla con tanto énfasis de la recuperación azucarera en Cienfuegos? Bueno, buenas tardes a todo nuestro pueblo. Hay que decir que la provincia en los últimos 5 años ha logrado crecer un 69% en la producción de caña y duplicar la producción de azúcar. Crecer en el rendimiento agrícola a 43 toneladas por hectárea, de 21 toneladas por hectárea, que era solamente lo que teníamos. Y eso ha posibilitado que duplicar los niveles de productividad de los trabajadores. Estamos hablando ya de 36.000 pesos por trabajador, y aumentar el salario medio a 1.400 pesos. También hemos aumentado la utilidad de la empresa. Cuando usted me habla así de los trabajadores en general, es decir, lo mismo los trabajadores agrícolas que los trabajadores industriales, el beneficio. Usted decía que crecieron un 69% en cuanto a producción de caña. Al volumen de caña. Y sin total. Embargo, duplicaron la producción de azúcar. Duplicamos la producción de azúcar. Y se incrementaron salarialmente tanto los trabajadores agrícolas como los trabajadores industriales. Voy a decir que fue primero, subir el salario o mejorar la producción. Mejorar la producción, indiscutiblemente. ¿Verdad? Mejoraron antes de que se subiera el salario. Realmente el aumento de la producción, el aumento de la eficiencia, ha provocado un cambio en los indicadores de eficiencia, en los indicadores económicos de la empresa, de las unidades productoras en los últimos años. Y bueno, esto ha provocado realmente la mejora de todos nuestros trabajadores. Pero también tiene que ver con que ustedes introdujeron el perfeccionamiento empresarial. Sí, como no, la empresa está en perfeccionamiento empresarial hace varios años. Todo esto ha provocado realmente un mejor ambiente de trabajo. Se han mejorado las condiciones de trabajo de nuestros obreros en los ingenios. Hemos adoptado un grupo de medidas, las mejoras de los techos, las mejoras de los pisos, una mejor alimentación, la introducción de nuevas tecnologías en la cosecha, en la preparación de tierra, han venido dando nuestros resultados a nosotros en la empresa. Y eso yo decía, Cienfuegos en el contexto del país. Cuando ustedes se reúnen, digamos, los productores de azúcar de toda Cuba,
se reúne en Cienfuegos, ¿cómo queda? ¿Cómo quedan ustedes? ¿Cómo se sienten en relación con el resto del país? Hoy. Bueno, realmente... Hace 5 años y hoy. Quiero hacer una comparación. Bueno, realmente en los últimos años hemos estado en la vanguardia de la producción de azúcar en el país. Hemos estado entre las 3 mejores provincias en la producción de azúcar. Y nosotros realmente nunca fuimos buenos en la producción de caña, ¿no? Y hemos ido realmente a salir de esos malos resultados, y aunque todavía nos queda mucho por trabajar, hemos ido creciendo en los rendimientos y en la producción. Hemos estabilizado más el trabajo con las unidades productoras. Tenemos un grupo de unidades de vanguardia. La mejor unidad de nosotros está aquí, hoy presente, como usted lo decía ahorita, y se han incorporado otras unidades más que han aumentado los rendimientos, como Yumurí, Carrasco, el propio Chapeo de Antonio Sánchez, a partir de un mejor trabajo, de mejorar la disciplina, de mejorar la calidad en las labores agrotécnicas a la caña. Hubo un momento, es decir, el mejor momento, estoy pensando en víspera, antes del periodo especial profundo, antes de los recortes que se hicieron en la industria azucarera, había en funcionamiento, en explotación, 12 centrales azucareros, tengo entendido, en la provincia. Hoy debemos llegar a 5, es decir, trabajaron la zafra anterior hasta 4 centrales azucareros, hoy debe incorporarse esta vez un 5.º central. Sería bueno hablar también de cuánto a ustedes tuvo que ver la reducción con esa misma aporte de caña. Es decir, uno de los problemas que tenían era falta de caña, pero aún tienen áreas, como ustedes le llaman, vacías, ¿no? Sí, realmente debemos incorporar la próxima contienda el 5.º ingenio, un ingenio que lleva 7 años paralizado a partir de la depresión en la producción de caña, como usted bien decía, en el territorio. Nosotros todavía nos quedan 18.000 hectáreas, debemos cerrar este año con 18.000 hectáreas vacías. Esto constituye para nosotros el principal reto, o sea... Vacías de caña. Vacías de caña. Llenas de marabú. Llenas de marabú. Porque eso es más difícil, a ver, lo que quiero decir, si estuvieran vacías de caña nada más estuviera bien. El problema es que están llenas de marabú todavía, ¿no? Es así, lo que no le hemos cogido miedo a eso, lo hemos enfrentado. El año pasado, en el año entero, entre chapea, porque estamos chapeando en marabú, recogida con bulldozer, diferentes técnicas que hemos aplicado, logramos limpiar 4.300 hectáreas. Este año ya vamos por 4.000 y pensamos cuando cierre el año llegar alrededor de 6.500 hectáreas limpias de marabú y crecer en área en alrededor de 5.000 hectáreas nuevamente este año, lo que nos va a dar a nosotros que en los próximos años cerremos el área. Los mayores esfuerzos tenemos que hacerlo en 5 de septiembre, que es donde más área vacía tenemos, a partir de que el ingenio, cuando se hizo la tarea por Reynoso, se le bajó mucho la norma, o sea, a 4.600 toneladas, y eso hizo que hubo que reducir el área también. 5 de septiembre, que es uno de los centrales construidos por la Revolución. Sí, es el único central construido por la Revolución aquí en nuestro territorio. Y además es de los más grandes, ¿no? El más grande de la empresa. El más grande de la empresa. Y queremos seguir subiendo la nueva potencial. Ya. Pero por los resultados que usted mismo dice que tienen, por la cantidad de caña que ya están aportando, ¿haría falta más área para aportar caña a esos centrales? No, área no hace falta más, lo que tenemos que trabajar en cubrir el área, o sea, lo más pronto posible cubrir las 18.000 hectáreas que tenemos vacías. Estamos pensando también aumentar la norma, como le dije, aumentar la nueva potencial en 5 de septiembre, aumentar la nueva potencial en el mismo Elpidio Gómez en los próximos años. Y producir más azúcar. Producir más azúcar. Tenemos una gran fortaleza en la provincia, que es contar con el canal Paso Bonito. Se han estado haciendo inversiones de riego fuerte en los últimos años en el canal Paso Bonito. Se han limpiado todos los canales y realmente hay alrededor de 700 hectáreas ya con uso de riego eficiente, con riego con enrolladores en 3 unidades productoras, y este año debemos ejecutar otra inversión más, en lo que queda de año, de 340 hectáreas de riego con enrolladores en lo que pasé 3 picos. Bueno, si ustedes se preguntan qué es lo que ocurre cuando un central que ha estado 7 años sin moler va a volver a pitar, atiendan bien este reportaje
de Milady Muñoz también, que nos acerca a los trabajos que ya se concluyeron o se están concluyendo. Queda todavía una parte por resolver, pero ya están a punto de dar los primeros pitazos en el central Elpidio Gómez, el quinto central, se le llama por aquí, porque será el quinto central que entre a producir en el próximo diciembre. Estas imágenes renovadas que hoy muestra el central Elpidio Gómez de Cienfuegos materializan el sueño de quienes hace 8 años atrás albergaron la esperanza de verlo nuevamente moler. Nunca perdimos el ánimo o la lucecita aquella que nos decía que íbamos a volver a moler, dada la situación que teníamos geográficamente, la situación que podía levantar la producción de caña, y que el ingenio es un ingenio que es chiquito, pero es un ingenio bien organizado, un ingenio bien estructurado. Hombres como Vladimir se quedaron aquí tratando de conservar el ingenio donde se iniciaron como trabajadores, hasta que para beneplácito de todos, en mayo del 2013 se aprueba la ejecución de esta inversión capital que tuvo un monto de 12 millones de pesos en moneda total. Se montaron las 2 esteras de caña, se niveló el primer nivel con juego de cuchilla, se montaron el tren de engrane de 4 molinos, se recuperaron 2 calderas que eran de 20 toneladas, se llevaron a 35 toneladas, se está montando prácticamente una nueva planta eléctrica con más capacidad y más voltaje, se remodeló las centrífugas comerciales, se hicieron trabajos en las bombas de vacío, se hizo trabajo en lo que es la parte de recuperación de condensado. Se trabajó también en el laboratorio. Hoy el central se encuentra al 95% de su recuperación. Trabajadores del ingenio y un grupo de villaclareños ultiman detalles en el montaje automático de la planta eléctrica, las calderas y el área de evaporación. Se revisa el funcionamiento de los molinos para realizar próximamente la prueba oficial de su total activación. Nosotros pretendemos ahora, a mediados finales de octubre, empezar con lo que es las pruebas de vapor. Es decir, debemos de correr vapor por las tuberías, soplar tuberías, aplicarle vapor a las turbinas de la planta eléctrica, con el objetivo de ir sacando algún déficit que pudiéramos hacer, ya que todas estas cosas han sido prácticamente recuperadas. Todo está previsto aquí para comenzar a moler en la primera quincena de diciembre. Ese pitazo es un pitazo que considero que saque lágrimas, que erice, que ponga los pelos parados de punta, porque imagínese usted 8 años prácticamente sin moler, sin sentir ese olor a azúcar en el batey, sin ese movimiento. Eso es algo muy importante para este batey. Emoción que se multiplicará en compromiso para todo el colectivo del Elpidio Gómez, un central que en esta zafra deberá producir más de 17.000 toneladas de crudo a granel para exportación en apenas 60 días de contienda. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Damaris Leiva Feijó, perdón que había dado mal el crédito de este trabajo, que realmente emociona, no sé a ustedes, pero yo a partir de ahora cuando piense en Cienfuegos también pensaré en esos hombres que mientras uno ve la maravilla de la bahía o se imagina Cienfuegos nada más con un camarón o un puerto o zonas turísticas, tiene que pensar en el esfuerzo extraordinario que están haciendo estos hombres para que se recupere la principal industria de la provincia, bueno, una de las principales, ya con refinerías y tantas cosas, realmente cuesta trabajo hablar de la más importante. Pero quiero hablar con Néstor justamente de la recuperación esa que viene, porque marcan 5 años atrás, es decir, en 2010 parece que es donde ustedes tocan fondo, ¿no? ¿Hasta dónde llegaron y cómo usted valora el proceso de recuperación que hay ahora? Buenas noches a todos los televidentes. En el caso del 2010 es donde la provincia toca fondo en la producción azucarera. En ese entonces se llegaron a hacer 82.000 toneladas de azúcar y muelen 3 ingenios. ¿Qué significa ese 82.000, perdón, con respecto a lo que venían a lo que hacían históricamente? Es la cifra más baja de producción que se ha logrado. ¿Cuánto llegaron a hacer ustedes en los mejores tiempos? En la mejor zafra fueron 624.000 toneladas de azúcar cuando molían los 12. Y aquí no llegaron ni a 100.000. Y aquí no llegamos ni a 100.000. Y en ese momento muelen 3 ingenios. Muele Antonio Sánchez, muele 14 de julio y muele 5 de septiembre. Y no muele ni Caracas ni Elpidio en ese momento. A partir del 2010 empieza la recuperación de la producción de azúcar y se incorpora después de Caracas. Y empezamos a moler en el 2012, se incorpora a Caracas y empieza a incrementarse la producción. Ya en la última zafra que hicimos, logramos duplicar esa cifra. En la producción de azúcar logramos duplicarla. 160.000, más o menos.
un poquito más, hicimos de 160.000. Y ya en esta hay respaldo de caña para que comience el Pillo Gómez. El principal, usted habla respaldo de caña, es decir, el principal problema que tuvo Cienfuegos era la falta de caña. La falta de caña, y eso nos llevó a que no podíamos moler con todos los ingenios. Y entonces la caña se repartía entre los que estaban moliendo, y ya con esta recuperación cañera también es que el Pillo se incorpora en la próxima zafra, se incorpora a moler. Hay que decir que el Pillo Gómez llegó a cumplir su plan de azúcar 24 años consecutivos, cumpliendo su plan de azúcar cuando era una buena industria. Muy buena, era de la mejor industria de la provincia, cuando estaba en plena contienda. Va a salir un ingenio prácticamente modernizado, como decía el director de mantenimiento. Le faltó mencionar la planta de Mirurea Bagacillo, que sale también con la arrancada del ingenio. Que es producción de derivados. Que es producción de derivados para alimento animal. El personal el año pasado se capacitó una parte en 14 de julio y este año pensamos, como arranca 14 de julio de primero, en los primeros días volver a capacitar el personal para arrancada del Pillo Gómez. Es muy buena aceptación, tanto el municipio como Batalla de la provincia, ya la incorporación del Pillo Gómez en la situación que estamos seguros que va a ser una buena zafra. Yo me preguntaba, con 7 años sin explotación un central, ¿qué se hizo de sus trabajadores, de su gente, del BATEI? ¿Cuánto pudo haber afectado todo eso? ¿Y en qué medida ustedes han recuperado la gente o han logrado completar plantillas y todo eso? En el Pillo siempre hubo una aspiración de moler. Es decir, no fue un cierre total, nunca se dijo que se cerró. No fue un cierre total, siempre se nos mantuvo alrededor de 80, 100 trabajadores muy vinculados a la conservación del ingenio. El ingenio nunca se trabajó para desmontaje, sino conservar. Y es un grupo de trabajadores de los fundamentales se mantuvieron. Otros fueron reubicados en las unidades productoras, en otro ingenio, y ahora a la decisión de que el Pillo muela, se ha ido incorporando esta fuerza, más un grupo de jóvenes, tanto de la localidad y del municipio, que se han ido incorporando también ¿Hay atractivos para eso? Sí, sí hay atractivos. ¿Cuáles cree usted que son los factores que hacen que ahora sea diferente hace 5 años? Bueno, primero un ingenio nuevo, prácticamente. Segundo, el salario que hoy se está logrando en la fábrica. Es atractivo también el dinero que se está ganando en los ingenios. ¿Incluso sin producir? Sin producirse están las reparaciones. Cuando produce que se gana la suma mayor de dinero. Y eso pienso que ha sido un atractivo fuerte, más que el Pillo Gómez, un ingenio que ha tenido siempre mucha tradición azucarera. Y eso nos ha llevado a que la fuerza se esté completando para la próxima. Ahora, usted decía que tocaron fondo en el año 2010 y que la causa fundamental era la falta de caña. ¿Eso se ha revertido? Usted puede hablar hoy de una recuperación, lo han dicho, de hecho, tanto lo dijo Arnaldo como usted en algún momento lo ha mencionado también. ¿Cómo hacerlo? Es decir, ¿se identificaron los factores que llevaron a una baja producción de caña? Sí, se hizo un diagnóstico de qué nos llevó a esa baja producción. Primero, caímos temas recursos, fuerza, equipamiento. Ha habido una recuperación de equipamiento para la caña, de recursos para la mecanización, y se han ido modernizando también los ingenios, aparte la caña, pero también la industria. Y eso nos ha llevado a que ha habido como pudiéramos decirle, se haya movido mucha fuerza hacia las labores de la caña, en las unidades y en el ingenio también. Se ha ido estabilizando. Entiendo que también debe haber otros factores que coadyuven, digamos, a nivel nacional, una nueva reorganización del azúcar o del trabajo, el trabajo político dentro del país, las organizaciones políticas, cómo han funcionado. ¿Siente usted que todo eso ha pesado? Todo eso ha influido en el resultado de la recuperación que hoy tenemos en Acuba, en la provincia. ¿Y la estrategia hacia adelante? La estrategia hacia adelante la vemos clara. Primero tenemos la fuerza está incentivada, hay motivación, hay crecimiento tanto en la parte agrícola como en la parte industrial también. Nosotros tenemos ya hecho el diagnóstico en un momento
que crezca la producción cañera, las inversiones que tenemos que hacer en el ingenio para aumentar capacidades. O sea que los ingenios que tenemos podemos llegar en la provincia a hacer 250.000 toneladas de azúcar, haciéndole pocas inversiones a este ingenio, siempre y cuando la caña nos respalde. Volver a los mejores tiempos. Volver a los mejores tiempos con los ciclos centrales. Pero me dicen también que hay unos camiones muy atractivos, que ya los camiones de la zafra no son los camiones que se usan en la producción cañera, que hay unas combinadas cañeras muy atractivas también. Todo eso también son factores, ¿no? Son factores. A eso se refiere con la tecnología. Son factores con la tecnología. Y con el riego. Y con el riego. Nosotros hemos recibido 10 combinadas casé. Este año vamos a incrementar 2 más también. O sea, llegaríamos a 12, 2 pelotones. Recibimos 8 camiones de 60 toneladas. Eso significa ¿cuán mecanizada estará el corte de caña? ¿Hasta qué por ciento? Nosotros tenemos alrededor de un 1% manual, todo es mecanizado. 99% de nuestra cosecha es mecanizada. Es decir, ya la mocha está en desuso. La mocha se está utilizando poco. Qué bueno. Yo creo que eso también atrae a los jóvenes. Y los camiones también son más modernos. Y los camiones vamos a estrenarlos en esta zafra, los camiones que tenemos en Caracas fundamentalmente, que es donde los tenemos. Bueno, vamos a ver un reportaje ahora, gracias Néstor, y vamos a ver un reportaje ahora que nos ha preparado Ángel Bermúdez, que tiene mucho que ver con algo que yo les adelantaba ahorita en relación con los mejores productores de caña de Cuba. Vamos a ver esto en los campos y luego aquí en el estudio vamos a invitar al director de la VPC, que tiene ese título honroso de ser los mayores productores de caña del país. Ya lo conocerán. Como un mar que se expande hasta cubrirlo casi todo, podría ser descrita la recuperación cañera en Cienfuegos. La organización del trabajo por lotes con la mejora de las condiciones de vida al hombre y la aplicación de la ciencia cuentan aquí como acciones efectivas en el camino del rescate de la agricultura cañera. Nuestro país, la dirección del país garantiza el paquete tecnológico completo. Hablemos de combustibles, fertilizantes, herbicidas, bioestimulantes, es decir, que eso se garantiza para cada hectárea de caña que está cultivada. Aunque actualmente el rendimiento agrícola está en 45 toneladas por hectárea, algunas unidades productoras superan esta media territorial, sobre todo cuando aplican técnicas de riego. Según especialistas, hay una diferencia de 30 toneladas de caña por hectárea entre las plantaciones bajo riego y aquellas en secano. Diferentes técnicas cubren actualmente el 22% de la superficie cañera de la provincia. Hay un programa hasta el 2023 de crecimiento en el río. En este propio año nosotros tenemos 8 sistemas de riego que incrementaríamos en 950 hectáreas. En el actual contexto, la frase recuperación cañera se traduce en un crecimiento notable de la producción. En 2015 se cosecharon cerca de 600.000 toneladas más que en 2011, casi un 70% de incremento en apenas 5 años. En consecuencia, suben las utilidades de la empresa azucarera Cienfuegos y los ingresos por trabajador. El ingreso medio de los cooperativistas está en 1.409 pesos. Trabajamos mañana y tarde, pero tenemos un resultado. Siempre mirando el resultado final, que eso ayuda también, ayudamos a la cooperativa, ayudamos al país y al mismo tiempo nos ayudamos nosotros. La caña crece actualmente en más de 55.000 hectáreas de esta provincia y continuará extendiéndose hasta ocupar en el futuro unas 71.000, esta marea verde que va ganándole fracciones a la tierra y refrescando la economía cubana. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como diría Consuelo Vidal, miren para allá. Este es el hombre que les quería presentar, es Osmel Figueroa Lugo, el administrador de la VPC Vietnam. Uno siempre ha oído hablar de la VPC como que no pueden ser eficientes, que nacen ya lastradas por determinadas cosas. Y este hombre está dirigiendo la VPC que más caña aporta en el país. Muy buenas tardes, Osmel, y cuéntanos cómo es posible, porque entre otras cosas, creo que usted recibió esa VPC también en el Pozo, en lo más hondo, en una producción muy baja, ¿no? Bueno, buenas tardes a los compañeros que presentes en la mesa, a los radioyentes y televidentes. Es así, nosotros recibimos la VPC en el 2005, una VPC que estaba prácticamente tocando suelo. Quiero decirle que esa unidad en esos momentos tenía unos rendimientos de 18 toneladas por hectárea y una producción de 20.000 toneladas.
Tenemos que decir que... ¿Eso qué significa para los que no sabemos? 18 toneladas por hectárea quiere decir por debajo del promedio nacional o muy por debajo. ¿Cuánto es el promedio hoy? No, eso prácticamente no es casi nada de caña. Eso fue un gran problema. Nosotros, quiero decirle que nos dimos la tarea. Lo primero que hicimos ahí fue hacer un diagnóstico y crear un sistema de trabajo donde nos permitiera resolver ese gran problema de esa unidad. Tuvimos que empezar, bueno, a buscar los cuadros, a capacitar todos los trabajadores, tanto los cuadros como los trabajadores, y de ahí empezó la productividad de la unidad y empezamos a trabajar y a sembrar caña, y cómo no, sí se pudo. Hoy tenemos que decir que nuestra unidad cuenta con 1.890 hectáreas de caña. Llevamos a zafra en este estimado 1.344 hectáreas, con 100.350 toneladas de caña, el cual nosotros hemos atravesado por una sequía. Nuestra caña se ha recuperado y nuestros trabajadores llevamos a la asamblea ese estimado y estuvieron muy de acuerdo mantener el estimado. Pero hoy no está ¿cuánto lloviendo. producen hoy? ¿Cuál es el promedio, el rendimiento de cuántas toneladas por hectárea? 74,6 toneladas por hectárea. De 18 subieron a 74. Sí, y esa es la más alta del país, ¿no? Sí, es la unidad que más caña produce, la UPC que más caña produce en el país. Pero no solo la de más caña, sino la de más calidad, porque el tamaño que le veo a esa caña es precioso, ¿no? ¿Es bueno que sea tan grande la caña? Sí, cómo no. Nosotros tenemos que decir que contamos hoy con el 20% de nuestra área de caña bajo sistemas de riego. Esos sistemas de riego son, si analizamos bien, casi son los más altos del país. Hoy estamos a 108 toneladas por hectárea en lo que es riego y contamos con 2 boteos y 2 enrolladores y una máquina. Para que se tenga una idea, esos sistemas de riego, eso debe dar una utilidad por año de más de 2 millones de pesos. Hoy tenemos que decir que nuestros trabajadores, gracias al esfuerzo que se ha hecho y el trabajo que se ha ido haciendo en esa unidad, en el caso de la producción de caña, se sienten estimulados, motivados. Son compañeros que hoy prácticamente nosotros, la plantilla está completa. ¿Cuánto gana tu gente? La gente, los trabajadores nuestros tienen un promedio salario de 2.105 pesos. Cuando decimos promedio salario, por trabajador, bueno, ahí están toda la gente en la oficina, está toda la gente en el administrativo. Cuando analizamos los trabajadores que son directos de la producción, están alrededor de 3.000 pesos. Y cuando termina la zafra, las utilidades se reparten. ¿Cuánto repartiste al terminar la zafra pasada? Nosotros repartimos 3.160.000 pesos. ¿Entre los trabajadores? Entre los trabajadores. Entre todos los trabajadores. Una sola pregunta última, Osmel. ¿Cree usted en la VPC, después de ser administrador de una VPC que estaba en lo más profundo del pozo y usted la ha levantado de la manera, usted y su personal, ¿no? Y entiendo que también hayan jugado un papel las organizaciones del partido, la juventud, tenía entendido que no había ni un JC allí, ustedes la han creado. Sí, si no es con la dirección del partido, quiero decirle que nosotros contamos con un núcleo fuerte del partido, allí del partido, un comité de base de la juventud, una sesión sindical muy bien organizada, y eso ha sido por eso, y la dirección certera del comité del partido del municipio, que nos ha visitado, y de la provincia. Creo que sin esas orientaciones, no hubiera sido posible llegar a donde llegaba nuestra unidad. Quiero decir también que, bueno, nosotros estamos dando el cumplimiento al 109, que habla respecto a la caña, y eso se ha ido cumpliendo. Nosotros, este año, nuestro central de Vietnam debe de una producción de azúcar de más de 10.000 toneladas de azúcar. Hermosa caña, esa que estamos viendo es de ustedes. Esa Pero es. no me respondió la pregunta que le hice. Las VPC, entonces,
que no funcionan es porque la gente no las hace funcionar, ¿no? No, claro, son un UPC que hay problemas, para esto hay que trabajar, hay que trabajar muy fuerte, hay que ser abnegado en el trabajo, hay que ser integral. Y las UPC son fáciles, hay que salir afuera. Los recursos para hacer caña están entrando. Se puede demorar ese curso, no sé, pero están entrando. Hay un paquete tecnológico muy bueno que ha humanizado mucho el trabajo. Se puede decir que todo está escrito. El problema es respetar lo que está escrito, ¿verdad? Claro, y hay que trabajar, hay que trabajar. Organizar el personal, motivar el personal. El personal cuando está motivado es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, yo le agradezco muchísimo el ejemplo. Recuerden este nombre, Osmel Figueroa, director de la VPC Vietnam. Él me decía que él quisiera que hasta las panaderías fueran VPC. Y uno siempre tenía, por lo menos, la idea de que las VPC eran una estructura que no funcionaba. Pero marcó un dato importantísimo. Entran los recursos. Cuando los recursos entran, cuando hay atención al hombre, cuando esos hombres son bien remunerados, pues mírenlo ahí. Y jóvenes tienen fuerza de trabajo porque crearon un comité de base. Es decir, no le tienen miedo los jóvenes a una VPC, es así, ¿no? Digo. Sí, así mismo. Bueno, sí, ¿quería decir algo más? Sí, yo quiero decir que y a mí me da hasta pena a veces en el poblado donde vivimos, en Real Campiña, la cantidad de jóvenes que van a vernos para trabajar. Y ya tenemos la plantilla cubierta. No ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos 160 trabajadores. Ya. Y me dijo, que no lo ha dicho aquí, que ya ellos se dan el lujo de seleccionar su fuerza. No todo el mundo puede darse el lujo de trabajar en la VPC Vietnam. ¿Es así? Así. Gracias por el ejemplo. El cienfueguero no es que sea un cubano orgulloso, como muchos suelen decir, orgulloso, pero de su ciudad, de vivir en su ciudad, llamar a su ciudad una ciudad pequeña, una ciudad nueva, que tiene un encanto enorme. Lo que más impresiona a los cienfuegueros y a los que visitan Cienfuegos es la limpieza y la belleza de la ciudad. Sin duda, Cienfuegos es una ciudad para mí la más bonita del país. El lugar que más me gusta de Cienfuegos, que siempre me gustaría recordarlo, es el Parque Martí. Y todos no se llevan bien, no hay falta de respeto entre las personas, entre los ciudadanos, y te puedes divertir mucho. Han mejorado bastante en los servicios, tanto como la gastronomía, en las tiendas, recaudadoras. Con respecto a la economía, creo que es un renglón importantísimo, sobre todo el municipio de Roda con los dos centrales, con 14 de julio y 5 de septiembre. Yo creo que a todo el que llega por primera vez a Cienfuegos le sorprende la magnificencia de las edificaciones que están alrededor del Parque Martí, y uno dice, pero esta ciudad soñaba con ser la capital de Cuba, porque es una ciudad que impresiona, ese centro de la ciudad que hoy es patrimonio de la humanidad por su perfecto trazado, por su urbanismo magnífico, por la limpieza que distingue siempre a Cienfuegos, por la belleza de esta ciudad. Y uno tiene que comprender que también todo vino de un auge que empezó por la industria azucarera. Por eso hoy estamos hablando de esto, porque también la recuperación azucarera, de la que no solemos ver noticias cotidianamente, por lo menos no ver a los seres humanos que la hacen, pues uno se imagina que nada, que la industria azucarera ya es parte del pasado. Y tiene que acercarse, gracias a la invitación de las autoridades cienfuegueras, a lo que es la recuperación en este territorio. Me da muchísimo gusto entonces conversar con Amaury Subit Pérez. Es el director de atención a producciones agropecuarias de la empresa azucarera. Ustedes son los intermediarios, son esos, los que están entre el central y el campo, son los que resuelven los problemas que puede haber entre los desentendidos entre la industria y el campo. Yo no entendí muy bien a veces qué es lo que hace. ¿O ustedes son los responsables de que se recupere la caña en todo el territorio? No, la UVB de atención a los productores son los responsables de prestarle servicio a los nuevos productores. Servicio de preparación de tierra, de semillas, de la zafra en este caso, en el caso de la combinada Key. Cuando ellos dicen, cuando Osmel dice, tenemos los recursos garantizados, ¿es la empresa de ustedes? No, los recursos es Asumar, es la encargada de poner los recursos en manos de los productores. ¿Qué ponen ustedes? ¿Qué ponen? La semilla, ya eso es importantísimo. Ponemos la prestación de servicios, de unos distintos tipos de servicios, como son, ahora dije, prestación de servicios, preparación de tierra,
de la semilla. En el caso de la zafra, la cosecha también, una gran parte de la cosecha se hace con las combinadas nuevas que están en manos de la UVB en este momento, son estatales, y bueno, son los servicios que le brindamos a la unidad productora. Ustedes ponen a los cortadores también, Sí, los operadores de las combinadas. Son trabajadores de la UVB. Estas son las combinadas brasileñas, con aire acondicionado, con todas las condiciones que hacen que el trabajo sea menos duro, ¿no? Sí, así mismo es. Y son buenas. Dice que pueden trabajar hasta 24 horas seguidas sin problema. Trabajan 24 horas, 20 horas efectivas y 4 horas de mantenimiento. Debemos darle el mantenimiento que lleva para poder garantizar la tarea de todos los días. ¿Y ustedes cuánto trabajan? Digo yo, más o menos 24 horas también cuando se está en zafra, no es una broma. Bueno, las zafras se trabajan siempre muchas horas. Lo que me ha gustado hablando con ellos aquí es que prácticamente no se ha hablado de la sequía y ahora a ustedes ya empezó a lloverles, pero les llovió incluso fuera de época. ¿Cómo les ha impactado todo esto de el cambio de las temporadas de lluvia y seca dentro de la producción cañera y el peligro de que vuelvan hacia atrás como en otros periodos a perder áreas cañeras y producción? Bueno, nosotros trabajamos este año la caña, creo que es el mejor año que hemos trabajado en los últimos 5 años, buscando un resultado que era cumplir con la proyección. A partir del 2011 para acá hemos cumplido proyección todos los años. Este año, debido a la misma sequía, en junio 30 planificamos y cumplimos proyección en 88.000 toneladas de caña. No obstante eso, como decía, el año que más hemos trabajado la caña, pensábamos cumplir con esa proyección y nos ha sido imposible, producto de la sequía. Hemos pasado por una sequía muy fuerte. El año pasado, alrededor del mes de octubre, prácticamente nos ha venido a llover ahora en septiembre, ha sido el mejor mes que nos está lloviendo. Y es bueno que llueva ahora, en el sentido de que no les afecte después los cortes, ¿no? Bueno, en Cienfuegos, en septiembre y octubre es bueno que llueva hasta ahí, hasta ese mes. Creemos que después de seguir lloviendo en septiembre, llueve en octubre, bueno, podemos recuperando un poco del resultado del estimado de junio. ¿Por qué todo el mundo habla de Paso Bonito? ¿Qué cosa es? Lo de Paso Bonito puede ser una alternativa de nosotros, tenemos una potencialidad ahí. Que hoy ¿Qué es eso? Eso es un complejo hidráulico que creó el comandante en su momento, para aprovechar alrededor de 20.000 hectáreas. Hoy son alrededor de 11.000 en la agricultura y 9.700 de nosotros. Ya tenemos explotación 1.070 hectáreas y bueno, está en plan de inversiones. Seguir sembrando alrededor de ese canal. Tenemos una fuente de abasto muy segura, que es la presa Avilés, que tiene más de 190.000 metros cúbicos de agua, los cuales hoy prácticamente no se utilizan. Quiere decir que podemos invertir sin problema en ese lugar y sería una forma de contrarrestar la sequía aquí en la provincia. Ahí se aprovechan de esas áreas 3 UVB, 14 de julio, Pío Gómez y Caracas. Ahora, cuando usted me habla del canal Paso Bonito y cuando se ha hablado aquí bastante de el riego para beneficiar las cañas, ¿tiene que ver con la recuperación que haya? ¿Qué cantidad de tierras bajo riego de las áreas cañeras? Y como no, tiene mucho que ver con la recuperación cañera. Nosotros prácticamente empezamos en 2010 prácticamente sin riego. Hoy todas las semillas que nosotros producimos tienen riego, tanto certificada como registrada. Tenemos 43 sistemas de riego en este momento de explotación en la provincia. Vamos a cerrar el año con 5.400 hectáreas bajo riego. ¿Qué sé qué por ciento de todo? Alrededor de un 11%. Es poco todavía. Sí, todavía es poco. ¿Ustedes piensan llegar hasta cuánto? Hasta 20.000 hectáreas. ¿Hasta qué por ciento, digo, de las áreas? Da alrededor de un 27%. Y eso daría, bueno, porque ustedes producen en secano, como les llaman. Sí, ¿no? producimos en secano y con riego. Ya. Bueno, pues estamos hablando de la producción cañera. Vamos a ver ahorita el mejor central del país, que también está en Cienfuegos. Pero ahora vamos nuevamente con Ángel Bermúdez para que nos dé más detalles de lo que son las reparaciones de los centrales. Un momento clave para que la zafra que empieza en diciembre esté en mejores condiciones, incluso que el año anterior. Los azucareros sureños están conscientes de que la etapa de reparación de centrales determina en gran medida la eficiencia final de la zafra. Por eso aquí, obreros y especialistas de diversos oficios multiplican esfuerzos para de manera íntegra revisar el funcionamiento total de la maquinaria industrial. Nosotros comenzamos la reparación trabajando las 8 horas. Ya en estos momentos alargamos la jornada laboral y estamos trabajando alrededor de 10 horas. Hasta la fecha, los 5 centrales cienfuegueros que participarán en la próxima molienda cumplen el plan de reparaciones según lo previsto. En estos momentos, las inversiones de mayor envergadura se realizan en ingenios que en la pasada contienda presentaron dificultades. Los principales cuellos de botella zafra pasada lo tuvimos principalmente en la parte energética del Central 5 de septiembre,
y lo tuvimos en una caldera de Antonio Sánchez que nos dio problemas con una de sus paredes. Esos trabajos se han estado realizando, van según el cronograma que se trazó. Hoy no hay ninguna limitación de recursos y se va cumpliendo el programa que nos hicimos. Deben estar terminadas prácticamente para de finales de octubre. Labores en las que han participado fuerzas especializadas de SETI de Guantánamo y Cienfuegos, aunque el cumplimiento del programa recae fundamentalmente en los propios colectivos de los centrales sureños. Debemos terminar en septiembre alrededor de un 75% de reparación, con el Central 14 de Julio casi el 80%. Las mismas han estado avanzando según lo que estaba planificado para esta fecha. Según directivos, la zafra cienfueguera iniciará los primeros días de diciembre por el Central 14 de julio y el resto se incorporarán en la primera quincena del propio mes. Los azucareros de esta provincia se preparan para fabricar más de 170.000 toneladas de azúcar, cifra superior a la contienda precedente. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la suerte es que ella misma ha identificado su trabajo, porque Damaris Leiva va a creer que la quiere olvidar en los créditos a su trabajo. Ella nos acercaba a la reparación de centrales. Por cierto, ahorita nos dimos un dato, más de 70 brigadas de todo el país han participaron en la recuperación o en la reparación del central Elpidio Gómez, el quinto central que debe incorporarse el 3 de diciembre. Me dice que estarán empezando ya las labores. ¿Empieza el mejor central de Cuba el 3 de diciembre, ese mismo día? Estoy hablando con su director, el director del Central 14 de julio, o ustedes le llaman ahora Unidad Empresarial de Base, pero en concreto es un central. Es Julio Amaury Rodríguez de Pestre. Julio, ¿cómo es esto de que es el mejor central del país? Bueno, buenas tardes, compañeros de la mesa, compañeros televidentes y compañeros invitados. Tenemos que decir que 14 ha logrado una cadena de cumplimiento de 12 años consecutivos ininterrumpidamente cumpliendo la zafra. Y hace alrededor de 4 años para acá ha quedado entre los más integrales en Cuba. Y esta zafra que recién concluye fue el central más integral en Cuba en la zafra que ¿Qué significa integral? Integral, que es el central que es más integral en todo, en la azúcar, en la energía eléctrica, en la calidad del azúcar, en la molida. Son unos parámetros que mide Cuba de emulación que da la integralidad de los centrales en el país. Y también en la relación con los abastecedores, ¿no? Contra todo, yo le explicaré, ¿no? Tenemos que decir que estos resultados de 14 de julio hoy le están escoltando, nace de algo, ¿no? Nace de una capacitación que se le da a todos los trabajadores, el 100% a los trabajadores, a la experiencia de los trabajadores, a los años de experiencia, a la integralidad de los trabajadores, al sentido de pertenencia que tienen los trabajadores, al cumplimiento de las normas técnicas, lo mismo la 52 y la 43, que cumplimos estrictamente con esas normas técnicas, con la estabilidad de los cuadros. Los cuadros tienen ya varios años de experiencia en cada área, es decir, de un sistema de trabajo muy consolidado que dan en contraste al cumplimiento de estas 12 zafras que ha cumplido 14 de julio ininterrumpidamente. También tenemos que resaltar ahí que la integralidad entre los productores, entre Asumá, SETI, la empresa de servicios que nos abastece los alimentos a los trabajadores, han formado parte de estos resultados que 14 de julio hoy está exhibiendo. Tenemos que resaltar que nos estamos preparando para esta zafra, como usted decía anteriormente, de arrancar la molida el día 3, que va a ser el primer central en la provincia de arrancar la zafra, en unas reparaciones muy... ¿Será una zafra larga o corta? Una zafra larga, una zafra que debemos hacer... ¿De más de 100 días? De 138 días de zafra debe tener 14 de julio este año. Y nos estamos preparando con unas reparaciones fuertes, unas reparaciones con un trabajo capitalizable que estamos haciendo en las transmisiones de molino número 2 y el molino número 3. Estamos trabajando también en las medidas de eficiencia. Es decir, que es un plan ambicioso, pero puede estar seguro que 14 va a arrancar en fecha y volvemos a terminar, ¿no? Que va a ser la mejor zafra, es la que está por hacer, sin duda de ningún tipo. ¿El rendimiento por dónde anda? El rendimiento de plan azucarero, 44 toneladas por hectárea. Sí,
pero digamos usted antes se medía 11, 12. Rendimiento, hoy tenemos rendimiento plan, uno de los más altos del país, Sí. que es de 11-20, el rendimiento que nos está proponiendo la provincia de Yacuba, uno de los rendimientos más altos del país, pero nosotros en ese trabajo capitalizable que estamos haciendo, como lo hicimos el año pasado, de montar una banda de goma que nos dio eficiencia, es decir, reducir la velocidad de un molino, que este año lo estamos haciendo en 2 molinos más, puede ser lograble el rendimiento. Nosotros este año logramos 11.40 rendimientos de un plan de 11.20, vemos ese parámetro, creemos que lo vamos a cumplir. ¿Es cierto que el café de Cienfuegos y de la isla se endulza con el azúcar del 14? Sí, tenemos que decir que 14 hace más de 5 años está produciendo el azúcar de la canasta básica de la provincia de la isla, del municipio especial de la isla de la Juventud y la provincia de Cienfuegos. Este año, bueno, nosotros sacamos alrededor de 9.800 toneladas de azúcar, que es la canasta básica de la isla y de la provincia de Cienfuegos. Todo el azúcar que produce 14 de julio de alta calidad, sin dificultad ningún tipo. Y el alimento del ganado. Y el alimento del ganado. Este año producimos alrededor de 3.000 toneladas de alimento animal, que también es producción de derivados y que le da ingresos también a los bebés. ¿Y su gente, cuántos trabajadores tiene el central? El central tiene 420 trabajadores. Los 420 trabajadores tuvieron un salario promedio de esta zafra que recién concluyó de 2.600 pesos en moneda nacional y 170 pesos en divisa como promedio de los trabajadores. Es decir, que eso estimula también, ¿no? Que los trabajadores vengan a trabajar a 14, ¿no? Y que nosotros también tengamos que trabajadores que no le podemos dar porque es mucha, tenemos la plantilla Están cubierta. iguales, están igual que la VPC, bien parecido. Se dan el lujo de seleccionar los sus resultados dan a favor. Bueno, muchísimas gracias y ya lo saben, los que estén tomando ahora mismo un café aquí en Cienfuegos o en la Isla de la Juventud, miren a este hombre y piensen en sus trabajadores también del central. 14 de julio sale el azúcar que ustedes consumen y algo para la exportación también. Sí, la demás azúcar es para la exportación, toda es de alta calidad, alrededor de 30.000 toneladas para la exportación. Muchísimas gracias. La cienfueguidad entra por el olfato, o sea, uno tiene que oler el olor de la ciudad, de su gente, de la gente que convive con uno mismo. Cienfuegos es para los cienfuegueros no un lugar donde se está, sino un lugar donde se vive y que llega y que es imposible de desarraigarse de él en ningún lugar del mundo. Yo nací aquí, estudié fuera de aquí y volví a Cienfuegos. Cienfuegos lo es todo. La ciudad más linda que tiene Cuba, más tranquila. Los cienfuegueros jamás le han fallado a la Revolución Cubana. Es un pueblo alegre, un pueblo divertido, un pueblo cumplidor, un pueblo trabajador, muy consciente de sí mismo, de sus tareas, de sus logros y de sus objetivos. También está el Malecón, el Palacio de Valle, el Hotel Agua, esas partes son muy bonitas de la ciudad porque son construcciones históricas muy bonitas. Bueno, esta es la tierra de Benny Moré, de Alexander Abreu, y él es el texta de los naranjos, fue de los persas, de Aragón, y son símbolos patrióticos de nuestra cultura, lo que es que desarrolla la cultura. Yo creo que nadie tendrá dudas de por qué septiembre es el mes que escogimos para hacer la mesa redonda en Cienfuegos, un mes de celebraciones, de conmemoración del 5 de septiembre, y el 5 de septiembre se inauguraron aquí alrededor de 300 objetos de obra importantes, sobre todo en lo social. Las autoridades de Cienfuegos pudieron escoger esas obras para mostrar lo que había sido este septiembre aquí, pero prefirieron hacer el estímulo, el reconocimiento a la gente que se está batiendo dura por la recuperación azucarera. De todas maneras, no queremos irnos de Cienfuegos sin mostrarle algo de lo más importante que se ha hecho en obra social. Veamos este reportaje de Danae Águila. Mientras unos descansaban durante el periodo vacacional, miles de obreros, maestros, trabajadores de la salud y vecinos de las comunidades aportaron a un intenso programa reconstructivo. Recuperar o reconstruir eran las urgencias en escuelas, círculos infantiles, centros asistenciales y hogares de ancianos. El municipio capital cuenta ya con 60 capacidades en el hogar Rita Suárez del Villar, un alojamiento que se incluye en el Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor. En Rodas, un complejo geriátrico, casa de abuelos y hogar extienden esos servicios en la cuarta provincia más envejecida. Pacientes de todo el país tienen nuevamente acceso a las propiedades minero-medicinales de las aguas de Ciego Montero. Con la reapertura del balneario Jesús Montaneo Oropesa, se agradece el confort y la posibilidad de rehabilitación integral para quienes padecen afecciones reumatológicas y angiológicas.
Las secundarias básicas Luis Pérez Lozano y la Juan Olay, la de mayor matrícula de la provincia y peor estado constructivo, se cuentan entre las mayores inversiones del sector educacional en los últimos meses. En el reparto Juncosur se realizó un reclamo de varios mandatos de generaciones de estudiantes y padres, el abrir una secundaria básica. Círculos infantiles, escuelas primarias como la Bel Santa María, en total 124 instituciones docentes de la provincia mejoraron su confort con reparaciones de mayor o menor envergadura para esperar el curso 2015-2016. Desde Cienfuegos, Danae Águila Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ya ven que pudimos hacer la mesa redonda sobre esto y sería larga también, pero nos queda menos de un minuto para terminar y vuelvo con Arnaldo, porque siempre nos ronda la pregunta hace tiempo, sobre todo cuando pararon algunos centrales, desaparecieron otros y uno se preguntaba si tendría futuro el azúcar en Cuba. Hago la pregunta en Cienfuegos, se la hago a usted y en particular, ¿tiene futuro el azúcar aquí? Yo pienso que sí, pero lo que tenemos que hacer depende de nosotros. El país ha estado poniendo los recursos con estabilidad en los últimos años y depende de incrementar la siembra de caña, de mejorar la disciplina tecnológica en la producción de caña. Y bueno, la provincia cuenta con un perfecto ambiente político, integración entre el sindicato, el gobierno, el partido, lo cual permite seguir con el crecimiento que hemos logrado en los últimos años. Es decir, seguirán siendo de los mejores del país. Cómo no, cuente con eso, la próxima zafra vamos a estar entre los 3 mejores. Ya no volverán a ser 12 centrales, pero los 5 que funcionen deben ser de los mejores del país. Cómo no. Gracias por habernos enseñado y que sirva también como un estímulo a la tenacidad, al sentido de pertenencia, de identidad con su territorio, de respeto. Hoy entiendo por qué hombres como Lázaro García o los Novo, que siempre han tenido la posibilidad por el elevado arte que hacen de estar en la capital del país, han decidido quedarse aquí. Son la gente que uno conoce, pero cuando se acerca también a los azucareros, a otra gente que trabaja con amor en esta provincia, entiende por qué sigue siendo una de las más bellas, no voy a decir la más bella para que nadie se ofenda, pero una de las más bellas y que más entusiasmo produce cuando se le visita. Yo le agradezco muchísimo a las autoridades de la provincia, en particular a Lidia Esther Brunet, la primera secretaria del partido en Cienfuegos, que nos haya acompañado en este acercamiento a los hombres, sobre todo hombres, pero también mujeres, que hacen la dulce recuperación cienfueguera. Nos despedimos con un grupo que toca a Cienfuegos, que canta a Cienfuegos, justamente se llama así, el canto a Cienfuegos con Son del Sur. Gracias por el ejemplo y hasta un nuevo encuentro, ojalá que aquí otra vez en Cienfuegos. Muy buenas tardes, noches. Cienfuegos es como una estrella, privilegio entre las artes, sí que la abraza el mar y ese es un toque mágico, íntimo, insuperable. Cienfuegos es como un bolero que llegó para quedarse, y la inspiración del poeta y de miel. Esta mañana